En el siguiente video trataremos temas con respecto al desarrollo económico del país, desde los años de la Revolución hasta el actual mandato de Enrique Peña Nieto, realizando un análisis para tener una visión más clara de nuestra historia económica nacional. La Revolución Mexicana. Las elecciones presidenciales de 1910 dieron la victoria a Francisco I. Madero, el cual había sido encarcelado. Una vez fugado de la prisión, llamó a las armas en el Plan de San Luis, al cual se sumaron numerosos grupos de diversas clases sociales, destacando como los líderes de la revolución a Álvaro Obregón, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata. Díaz dimitió el 24 de mayo de 1911 y se exilió en Francia, donde murió y fue sepultado. En febrero de 1913, el golpe de estado de Victoriano Huerta concluyó con el asesinato de Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Huerta fue depuesto en 1914. Con el propósito de unificar a los revolucionarios, Carranza convocó a la Convención de Aguascalientes, a la que desconoció y derrotó para llegar a la presidencia. En 1917, Carranza promulgó la Constitución que rige actualmente en México. El conflicto entre facciones culminó con el asesinato de Carranza en 1920. Zapata en 1919 y Villa en 1923. El desarrollo de las relaciones agrarias y de la estructura social en el campo. La reforma agraria en México, proclamada en 1915, inició profundos cambios en la estructura agraria. Esta reforma fue el resultado de la Revolución de 1910-1917. Hablando de la reforma agraria, hay que llamar la atención sobre todo su carácter integral. Esto significaba que la reforma agraria en México reunía en sí dos elementos básicos: una política decidida de repartición de la gran propiedad latifundial y financiamiento y ayuda material del Estado para las nuevas fincas con créditos y ampliación de la infraestructura económica y social. Durante los años 1915-1965, en México se repartieron 52.2 millones de hectáreas de tierra, entre 2.3 millones de campesinos. Para la evaluación del alcance de la reforma es importante la cantidad de tierra cultivada y repartida. Hasta el año 1960, casi la mitad de la tierra cultivada fue entregada a las fincas campesinas. La ayuda del Estado consistía sobre todo en la entrega de créditos a los campesinos para la compra de semillas, ganado, abonos, máquinas, etc. Por tanto, se crearon instituciones estatales que concedían créditos en su mayoría a mediano y largo plazo. La Constitución de 1917. A finales de 1916, la posición de Carranza se había consolidado en casi todos los estados de México, a excepción de Chihuahua y Morelos. Había llegado la hora de legitimar la revolución, aprobar una nueva constitución y ser elegido presidente. Por lo tanto, en noviembre de 1916 invitó a la nueva clase política mexicana, en su mayoría reformadores procedentes de la clase media, a una convención constitucional en Santiago de Querétaro, México. La Constitución de 1917 contiene 3 artículos esenciales. El artículo 3 estableció una educación gratuita, laica y obligatoria, y secularizó al Estado mexicano. El artículo 27 declaraba que todas las tierras que habían sido usurpadas a los campesinos durante el Porfiriato tenían que ser devueltas, aunque no tuvieran títulos de propiedad. Además, podría asumir el control de todas las tierras que no estuvieran siendo usadas apropiadamente y usarlas para el beneficio público. Este mismo artículo también declaraba que los extranjeros no podían poseer tierras a menos de 100 kilómetros de la frontera nacional o de 50 kilómetros del mar. El artículo 123 estableció la jornada laboral de 8 horas, 6 días a la semana y el salario mínimo, con una remuneración equitativa para todos por el mismo trabajo. Extendió tanto a los trabajadores como al patrón el derecho a organizarse. Los trabajadores podían negociar colectivamente y se les reconoció el derecho de huelga. Este documento fue ratificado el 5 de febrero de 1917. Reconstrucción Nacional. El Grupo Sonora. Aplicación de la Constitución de 1917 por el nuevo Grupo de Poder. Obregón y Calles y sus medidas económicas. La participación de Sonora en el movimiento armado inició en 1913, a partir del golpe de Estado orquestado por el general Victoriano Huerta. El día 18 de febrero del mismo año y del asesinato del presidente Madero, 4 días más tarde Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles formaron parte de la generación de sonorenses que suscribió el movimiento antirreeleccionista. Integraron el Grupo Sonora, el cual nació formalmente a fines de 1919. Formado por miembros de la clase media, cuyos privilegios políticos y bonanza económica se vieron mermados durante el Porfiriato. El Grupo Sonora surge al desconocer Carranza la soberanía del Estado de Sonora. El principal objetivo de este grupo era alcanzar la presidencia del país. Para ello lanzaron el Plan de Agua Prieta, al que se adhirieron casi todos los generales,
Con este documento político asume el mandato Adolfo de la Huerta y la presidencia de la República transitoriamente. Finalmente, el Grupo Sonora ha mostrado sin avagues que la victoria no es ética, sino base para los negocios. La revolución renunció a sus objetivos de justicia. El Maximato y la crisis política de 1928. El Maximato fue un periodo histórico y político dentro del desarrollo de México, que va de 1928 a 1934. Este periodo debe su nombre a Plutarco Elías Calles, quien era conocido como el jefe máximo de la revolución. El periodo del mismo habría de comenzar con un magnicidio, aunque formalmente la Constitución mexicana prohibía la reelección del presidente de la República. La Carta Magna se reformó para que Álvaro Obregón fuera elegido para ocupar dicho cargo luego de haberlo ocupado de 1920 a 1924. Así, el poder recayó de forma natural en el presidente saliente. En 1924 subió al poder Plutarco Elías Calles, que creó el Banco de México y enfrentó la Guerra Cristera. Al término de su mandato, Obregón fue electo por segunda ocasión como presidente, pero fue asesinado. En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del Partido Revolucionario Institucional. La crisis económica de 1929 a 1933 en México. El producto se contrajo a través de la reducción de las exportaciones y de los términos de intercambio, lo que permeó al resto de la economía. La salida de dólares por el deterioro de la balanza comercial provocó una salida de oro y dólares, lo que a su vez disminuyó la oferta monetaria y provocó una contracción macroeconómica mayor. Al contraerse las exportaciones, también se contrajeron los ingresos fiscales, lo que obligó al gobierno a reducir sus gastos. Todo ello contribuyó a una caída notable del PIB, lo que se complicó aún más por las malas cosechas de 1929 y el regreso obligado de miles de mexicanos de los Estados Unidos por la misma crisis económica del país. Para enfrentar la contracción, inicialmente el gobierno siguió una política procíclica al tratar de mantener el tipo de cambio y ajustar los gastos públicos a los ingresos, pues además no tenía posibilidad de financiar un déficit significativo, dado que el público no aceptaba los billetes del Banco de México ni tampoco se contaba con crédito público. El cardenismo, 1934-1940. Se sientan las bases del desarrollo capitalista. Surge un proyecto del Partido Nacional Revolucionario que elabora un plan sexenal. Dicho plan sexenal tiene un sentido popular y democrático. Busca reformar al Estado en 4 puntos principales: agrario, obrero, industrial y educativo. Busca no solo el crecimiento de la economía, sino la distribución de producción y del ingreso entre todos los miembros de la sociedad mexicana. Pretendía un desarrollo económico. Las acciones de Cárdenas: reparto de 18 millones de hectáreas de tierras, estímulos a los ejidarios y pequeños propietarios agrícolas, creación del Banco Nacional de Crédito Rural, creación de cooperativas indígenas, unificación de sindicatos, nacionalización de ferrocarriles, creación de la CTM, expropiación petrolera, creación del Instituto Politécnico Nacional, creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, de escuelas nocturnas. Desarrollo económico poscardenista. Se ha agrupado este periodo de 1940 a 1970 debido a que se caracterizó en un crecimiento sin desarrollo y sin una distribución adecuada del ingreso. Abarca los sexenios de Miguel Ávila Camacho, que va de 1940 a 1946 y que su administración se caracterizó por, en primera instancia, dar prioridad en el nivel de importancia a la educación, ya que reformó el artículo número 3 de la Constitución mexicana, creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se decretó la Ley de Seguro Social y se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fundó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en 1941. Los problemas que se dieron en la administración de Manuel Ávila Camacho fueron los de tipo económico. Estos fueron la compensación a las compañías que fueron expropiadas en 1938, el pago de la deuda externa y ferrocarrilera con los Estados Unidos mexicanos. Continuamos con Miguel Alemán Valdés, que va de 1946 a 1952 y que su administración se caracterizó por organizar y aumentar el reparto agrario. La inversión privada aumentó y así también se acrecentó el crecimiento industrial y urbano del país. Se reformó el artículo constitucional
Número 3. Y se realizaron diferentes campañas para contrarrestar el analfabetismo que existió en México. En aquella época también se creó la Dirección General de Enseñanza Normal e inauguraron las primeras instalaciones de la ciudad universitaria. Los problemas en su administración se dieron a que el gasto público aumentó, también se acrecentó la deuda interna a 346 millones de dólares. Eso también se debió a que las inversiones de diferentes áreas de producción eran muy pocas. Por lo tanto, el gobierno mexicano tuvo que pedir prestado en el exterior. Otro de los problemas que tuvo México en esa época fue el resultado de todo lo anterior. Provocó que el peso se devaluara y su cotización fue de 8.65 por dólar. Continuamos con Adolfo Ruiz Cortines, que va de 1952 a 1958, y que su administración se caracterizó por enviar una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución, esto con la finalidad de conceder a la mujer iguales derechos políticos que al hombre, y se concedió el voto a la mujer mexicana. Creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear, se modernizaron aeropuertos, se actualizaron las redes telefónicas, telegráficas y de comunicaciones, creó el Programa de Bienestar Social Rural para mejorar las condiciones de vida de la población rural del país, expropió latifundios de extranjeros, pero respetó la pequeña propiedad. Su sucesor, Adolfo López Mateos, que su sexenio va de 1958 a 1964 y que su administración se caracterizó por construir el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 1959. En 1960 se nacionalizó la industria eléctrica, ya que anteriormente dicha industria fue controlada por otras empresas del extranjero. Estableció que todos los trabajadores recibieran un aguinaldo a finales de cada año, el cual es un pago especial cuyo valor se calcula con base a los días trabajados. Creó el Museo de Arte Moderno y Museo de Ciencias Naturales, entre otras instituciones de cultura. Finalmente llegamos con Gustavo Díaz Ordaz, que su sexenio va de 1964 a 1970 y que su administración se caracterizó por darle una continuidad a las obras de infraestructura en todo el país, continuó dando el crédito agrario y se realizaron los Juegos Olímpicos en México en 1968, aunque anteriormente se dio la matanza de Tlatelolco, la cual se caracterizó por una marcha estudiantil que incluía distintas universidades. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional que consideraba autoritario. Dentro de estos últimos 3 periodos presidenciales se encontraba inmerso el desarrollo estabilizador, y en este existió un endeudamiento externo al cual se recurría constantemente. Las devaluaciones de 1947 y 1948, que situaron al peso de 4.80 a 7.20 y 8.65 pesos respectivamente, y los altos costos de la industrialización conllevaron a mayores problemas para las generaciones subsecuentes. Además, existió un crecimiento de la producción industrial que a su vez repercutió en el crecimiento de la clase obrera y de la clase empresarial. La inversión extranjera se enfocó en la industria de la transformación y el comercio, donde obtiene amplios márgenes de ganancia. Esto a su vez impulsó el crecimiento de la economía. El desarrollo compartido. Después continuamos con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que va de 1970 a 1976, y quien hace fuertes críticas al modelo de desarrollo estabilizador y plantea un desarrollo compartido. Los objetivos de este plan se parecían a los que habían perseguido el gobierno de Lázaro Cárdenas: satisfacer las demandas mínimas de los trabajadores sin afectar los intereses financieros de las empresas. Dejaron de recibir los apoyos empresariales, lo que paralizó la industria y por consecuencia la oferta de trabajo disminuyó. Con el propósito de estimular la demanda de productos, el gobierno realizó grandes inversiones de infraestructura, adquiere empresas en quiebra y otorga aumentos salariales, recurriendo a deudas externas y a la emisión de moneda. El mal desarrollo del sector agropecuario y la creciente población
favorecieron para que México comience a importar alimentos, una elevación de los precios del petróleo que en ese momento se importaba, obligó a elevar los combustibles de consumo nacional, lo que llevó a un gran periodo inflacionario que desembocó en una crisis económica. El periodo de José López Portillo. José López Portillo gobernó de 1976 a 1982. Este gobierno parte de una situación económica gravemente deteriorada debido a problemas ocasionados por la crisis del sexenio predecesor y a la recesión en 1976. Además de las devaluaciones del peso y los convenios firmados con el Fondo Monetario Internacional. López Portillo afirmaba que se tenía que administrar la crisis y superarla, para lo cual se estableció un plan sexenal que establecía 3 fases, una de 2 años de recuperación, otros 2 de consolidación y otros 2 de crecimiento. Los compromisos eran un cambio dialéctico. La reforma económica llamada Alianza para la Producción serviría para el funcionamiento del aparato productivo. La reforma administrativa, aplicada en el sector público, permitiría agilizar los trámites de manera que no existiera duplicidad en las funciones y la reforma política que complementaría a las 2 anteriores. En ese entonces, Silva Herzog era el secretario de Hacienda. Precisaba un programa de austeridad, no alza de los salarios, lo que producía un descontento obrero. En diciembre de 1977, se proclama la Ley de Organización Política y Procesos Electorales. Comienzan los registros de los partidos y se abre camino para la democracia. Se decreta la ley de amnistía a los grupos guerrilleros. Es en este periodo donde nace el principio de la representación proporcional. En 1979 entran los primeros diputados comunistas al Congreso. En 1973 se da la gran crisis del petróleo, debido a que los países de la OPEP alzaron el precio del barril súbitamente. Jorge Díaz Serrano, el entonces presidente de Pemex, le propone al presidente de la República realizar exploraciones en el mar, lo que conlleva a un auge en el sector petrolero, pues se descubren grandes yacimientos, lo que incrementa la producción diaria del petróleo, lo que provoca que se tire por la borda el plan de austeridad presentado y se tiene ante la responsabilidad de administrar la abundancia de los ingresos derivados del petróleo. Jorge López Portillo comienza a presentar signos de nepotismo, que es el favoritismo para con sus parientes o protegidos. Cegado por el poder que el dinero trae consigo, rompe toda regla política, invitando al Papa en 1979 para que su madre pudiera disfrutar de su compañía debido a que ella era muy religiosa. Pero con este hecho se ponía entredicho la separación del Estado y la Iglesia. Se crean diversas instituciones y se invierte en varios sectores. Ahora la política austera cambiaba a la política del gasto, aunque más bien fuera del despilfarro. Lamentablemente, el periodo de abundancia se vio opacado por la mala toma de decisiones del presidente, y ante las condiciones internacionales de baja en los precios del petróleo, él se niega a bajar el precio, a acoplarse a las condiciones, advirtiendo a sus compradores que si no le compraban el precio que señalaba, en un futuro México no les vendería. Pero eso poco les importó, pues en aquella época había un mercado muy grande con muchos oferentes, lo que descalabró la economía mexicana, que se había acostumbrado a gastar, y el presidente, en lugar de someterse a estas afectaciones de la economía, siguió gastando como si aún tuviera los ingresos petroleros. Mandó al exterior al presidente de Pemex. Además de esa situación, los intereses en la economía internacional subieron de un 6% a un 20%, lo que agravó la deuda externa. La inestabilidad política hizo que hubiera fuga de capitales, y a pesar de la resistencia del presidente, tuvo que recurrir a devaluar la moneda. Los problemas, lejos de solucionarse, se agudizaron. La inflación, el endeudamiento interno, el desempleo, el subempleo y el deterioro salarial, y en las condiciones de vida de la población. Y aún hoy se recuerda la tan célebre frase de «como un perro defenderá el peso». Irónicamente, solo nos dejó a los mexicanos el amargo despertar de un sueño, que solo tal vez si se hubiera administrado correctamente hubiera contribuido a la recuperación del país. Ingreso a la OCDE. El 18 de mayo de 1994 se formalizó el ingreso de México a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, con la entrega del instrumento de adhesión al gobierno de Francia, depositario de la Convención de la OCDE.
México se convirtió en el miembro número 25 de la organización. Una de las prioridades de la política exterior del gobierno actual fue una mejor inserción en la economía mexicana en el mundo. Con ese propósito, en el marco de la estrategia de modernización, en que la diversificación constituye un elemento esencial para apoyar el desarrollo socioeconómico, México ha efectuado acercamientos con los distintos foros internacionales. 1. Negoció con éxito el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 2. Impulsó y consolidó el establecimiento de nuevos foros políticos, económicos y sociales en el continente, como el Grupo de los Tres, la Conferencia Iberoamericana y los acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y otras naciones de América Latina. 3. Pugnó por su ingreso como miembro de pleno derecho a todos los foros de concentración del Pacífico, en especial al más importante, la APEC, Asian Pacific Economic Cooperation. 4. Prestó especial atención a fortalecer y ampliar los vínculos con toda Europa. Economía abierta, TLC e inversión extranjera. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se concretó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tratado comercial considerado como el más ambicioso del mundo. Su negociación comenzó en el año de 1991, cuando los presidentes George Bush de Estados Unidos de Norteamérica, Salinas de Gortari de México y Brian Mulroney de Canadá acordaron un tratado de libre comercio y cuyas negociaciones concluyeron en agosto de 1992, firmándose en 1993 e implementándose en enero de 1994. Los objetivos del tratado consistían en impulsar el crecimiento económico estable y sostenido e incluso rápido, crear más y mejores empleos, promover la inversión entre los países participantes y el comercio para llegar a un aumento en el bienestar de la población. Se creía en la convergencia entre las economías. Con respecto al libre comercio, el abrir los mercados era la respuesta de la década perdida de los 80, porque contribuía al fomento económico. Fue una forma de obtener recursos del exterior y reactivar el fomento económico. Para México eso fue cierto, pero el efecto positivo de la actividad en la economía no fue de largo plazo. Por ejemplo, al observar la actuación de la economía en el periodo de 1995 a 2003, el crecimiento del PIB promedio fue de 2.52%. Con el ingreso al TLCAN, México aumentó la apertura comercial y les proporcionó a los inversionistas extranjeros de seguridad financiera, con lo que se esperaba un aumento en el nivel de exportaciones y de la producción interna, conduciendo a la economía a un crecimiento constante. En 1994, en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, se continuó con el modelo de apertura comercial y con el aumento de las exportaciones, las cuales no fueron diversificadas, sino se concentraron en el mercado estadounidense, y en el año de 1995 el país se concentraría en una crisis financiera y cambiaría, la cual, combinada con los efectos de la apertura comercial, dio como resultado un país más vulnerable al entorno externo. A partir de 1994, con el TLCAN, México concentró su exportación de productos en el mercado estadounidense, la cual aumentó en una proporción mayor con respecto a la comercializada con Canadá. Lo mismo ocurrió con las importaciones. México importa principalmente productos procedentes de Estados Unidos y una proporción menor de Canadá. Los sucesos de 1994. La rebelión armada en Chiapas. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La declaración de la Selva Lacandona. El estallido militar y el asesinato de Colosio. El ejército zapatista consideraba que el sexenio salinista
tenía como punto de partida un proceso electoral plagado de irregularidades que iban desde un padrón con ciudadanos que inclusive ya habían fallecido y aún así aparecía que habían votado, hasta un sistema de cómputo de los resultados que cuando iba arrojando cifras a favor del contrincante, el expriista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se vino abajo, pasando por la quema de paquetería electoral cuando la sociedad y los partidos políticos de oposición demandaban la revisión de esta para esclarecer y dar certeza a la elección. Sin embargo, precisamente porque se quemaron las boletas de la elección, la teoría del fraude quedó como una idea que predominó en buena parte de la población mexicana, sin que se hubiera demostrado. Más aún para 1994, el gobierno de Salinas de Gortari gozaba de tan buena reputación, lo mismo en México que en el extranjero, que llegó a postularse para presidir la Organización Mundial del Comercio, y se manejaba en algunos círculos de la política nacional la posibilidad de reformar la Constitución para permitir su reelección. En las primeras horas del 1 de enero, el ejército zapatista inició sus ataques militares, ocupando San Cristóbal de las Casas y de otras 7 cabeceras municipales. En los sucesivos días continuaron atacando a las fuerzas gubernamentales y ocupando diferentes poblaciones. Para el 4 de enero, el ejército ya tenía el control total de Ocosingo y las demás cabeceras municipales que el ejército zapatista había tomado. Durante los siguientes 8 días, la capacidad del ataque del ejército zapatista era casi nula. Los informes castrenses confirmaban la derrota del ejército zapatista a manos del ejército federal y su fracaso respecto a la primera declaración de la Selva Lacandona en cuanto a marchar hasta la Ciudad de México, ya que militarmente los rebeldes no tuvieron oportunidad de ir más allá de los municipios inicialmente tomados. Las acciones se desplazaron a sociedad civil. Los grupos con posiciones ideológicas más identificadas a la izquierda del espectro político salieron a las calles demandando el cese de las hostilidades y el comienzo de un proceso de diálogo para alcanzar la paz. A ello, el gobierno, que mantenía una constante presión militar sobre los rebeldes, respondería con el ofrecimiento de una amnistía si esto deponían las armas. El ejército zapatista, por su parte, aceptaría sentarse a una mesa de diálogo con el gobierno, aunque sin dejar las armas. Con Miguel de la Madrid no fue un año de alta inflación, prácticamente fueron todos. El año inicial, 1983, pero también 1986 y 1987 fueron el caos. En 1987 no hubo mes que no estuviera por arriba del 100% anual. Ese penúltimo año cerró con una inflación anual de 159.17%. Los muy frecuentes ajustes al precio de los combustibles y de los bienes y servicios que producía el sector público fueron la fórmula escogida por el gobierno para incrementar los ingresos públicos. La economía estancada no los generaba. Para evitar el vaciamiento de las reservas internacionales del Banco de México, López Portillo devaluó la moneda 470.5% en su último año de gobierno. A finales de 1981, el dólar costaba 26.16 pesos. Se lo dejó al de la Madrid en 149.25 pesos. Y aún así, las reservas llegaron a su punto mínimo, 1.593.2 millones de dólares, desde los 4.778 millones que había un año antes. En 1983, el tipo de cambio cerró en 148.35 pesos por dólar, y en 1988 ya estaba en 2.300 pesos. Es decir, el precio del dólar aumentó 1.450% en su sexenio. En 1988, el dólar costaba casi 16 veces lo que valía antes en 1983. Miguel de la Madrid eliminó gradualmente los subsidios a los alimentos básicos, pan, tortilla y leche, e inició la privatización y desaparición de empresas públicas. De 1.150 que había, dejó poco más de 400. Del resto se encargarían Salinas y Zedillo.
y para ganarse la confianza de los empresarios les regresó 34% de los activos de la banca que expropió López Portillo y los apoyó a través de un fideicomiso para que resolvieran sus problemas de deuda en dólares. El Pacto de Solidaridad Económica. Las principales novedades de este acuerdo fueron la inclusión de un aumento salarial del 8%, provee el deslizamiento del tipo de cambio respecto al dólar, a razón de $1 diario durante los próximos 7 meses. La autorización para la subida de algunos productos del sector público, sin incluir la gasolina, la electricidad y el gas doméstico. México firmó en Ginebra su adición al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT. Al firmar el acuerdo, México se compromete a consolidar sus derechos de aduana a un tipo máximo del 50%. En el caso de muchas importaciones, será aplicable un arancel más bajo. PIRE, Programa Inmediato de Reordenación Económica. Plan de estabilización orientado a combatir los desajustes de corto plazo. El propósito de este plan es el control de la demanda agregada y el restablecimiento gradual de la estabilidad de precios. Sus lineamientos serán aumentar el ahorro interno, estabilizar el mercado cambiario y promover el empleo y la planta productiva, y combatir la inflación.